Llegando el invierno acá en América Latina y ya podemos empezar a sacar los perfumes más potentes de la colección, o esos que más me gustan a mí, por lo menos, que son los invernales. Si bien los cítricos me gustan, yo creo que en lo que es perfumería nicho vale mucho más la pena lo que es un aroma opulento, un aroma distinto. Así que hoy vamos a hablar de lo que es Oud Ispahan de la colección privada de Christian Dior, que creo que es uno de los perfumes de la colección que más por lo menos me gustan a mí. Quiero tomarme un segundo también para agradecer a cada uno de ustedes, ya que hemos llegado a los 1000 suscriptores. El canal recién en junio va a ser 3 meses que lo tengo, y ya tener 1000 y moneditas de suscriptores me parece demasiado, así que gracias a cada uno de ustedes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y hoy vamos a hablar de lo que es Oud Ispahan de la colección privada de Christian Dior. Este perfume fue lanzado en el año 2012, el perfumista detrás de esta obra maestra es el señor François de Marchi. El perfume viene en 3 medidas, se puede conseguir en 40 mililitros, 125 mililitros que es el que yo tengo, o si no viene la botella de 250 mililitros. El precio oficial ronda de la de 125 aproximadamente unos $330, es un perfume realmente caro. Generalmente las colecciones privadas suelen estar hasta más caras que los perfumes nicho. Así que bueno, dicho esto, arrancamos, les voy a leer las notas. Como notas declaradas tenemos en la salida ládano, en el corazón tenemos rosa, pachuli, azafrán y en la base tenemos madera de oud, sándalo y cedro. Así que bueno, vamos a arrancar primero por el aroma. Les muestro el spray, que los sprays de Christian Dior generalmente son una maravilla. Un spray muy bueno y el aroma, señores, es exquisito. Tenemos una salida punzante, una salida dulce, no dulce al punto de empalagar, pero se la siente dulce. Yo empiezo a percibir lo que es el ládano, se siente esa sensación dulce, una sensación punzante, ya se empieza a percibir la rosa. Es una rosa muy natural, una rosa casi que da la sensación hasta poder tocarla, una rosa como húmeda. La verdad que la salida es completamente exquisita y después empiezan a aparecer los matices ya del oud. Un oud que por ahí no es tan establoso o tan animálico, si bien tiene una faceta complicada. Es un oud más bien medicinal. Pero bueno, el perfume empieza a tomar ese carácter amaderado, carácter ambarado, bastante balsámico. En lo que es ya más llegando al secado, se empieza a tornar un poquito más ahumado. Empieza a bajar esa carga por ahí de oud y la rosa va a estar siempre presente. Es como que la rosa no deja que el oud se vaya muy para arriba y como que el oud también corta lo que es esa sensación punzante de la rosa. Lo que sí te tiene que gustar la rosa en un perfume, porque es el hilo conductor de toda la fragancia, va a estar desde su salida hasta el final. También te tienen que gustar los perfumes de oud, pero al no ser un oud por ahí tan animálico, es más bien amaderado, con ese tinte medicinal, por ahí no te choque tanto el oud, pero sí te moleste el tema de la rosa. Por eso te digo que sí o sí te tiene que gustar la rosa, porque va a ser el hilo conductor de la fragancia. Ya más llegando al final de la vida de la fragancia, se sigue sintiendo la rosa, se sigue sintiendo el oud, pero todo en conjunto muy bien mezclado. Se sigue sintiendo la parte ambarada, amaderada. Se empieza a tornar levemente ahumado. Es un perfume oriental al 100%. Si te gustan los perfumes orientales, Oud Ispahan de Christian Dior, yo calculo que te va a encantar, pero como siempre recomiendo probar los perfumes antes de comprarlos a ciegas, porque es un riesgo muy grande y más teniendo en cuenta el valor que tienen estos de la colección privada. Ahora, hablando de duración, les voy a contar una anécdota, duración, proyección. El día que yo me lo compré, lo fui a buscar y estaba en el auto, me acuerdo que era invierno, era la época del coronavirus, donde todavía usábamos cubreboca. Me lo puse y me tiré como uno cuando recibe un perfume nuevo. Me tiré 7, 8 sprays adentro del auto. Invadió todo, era imposible estar adentro del auto. Me encontré con un amigo que me acuerdo que cuando bajé la ventanilla, él con su cubreboca puesto me dice: ¿qué perfume tenés puesto? Porque se siente impresionante y se lo siente fuertísimo. Bueno, era este. La verdad que en ese sentido es un perfume que traspasa barbijos, vas a dejar huella por donde vayas y vas a hacerte notar
en donde estés. En cuanto a duración, es un perfume que me dura en piel alrededor de unas 12, 13, 14 horas en piel. Si lo tirás en ropa no se va más. La verdad que en ese sentido es un perfume Beast Mode, tiene una proyección de unos 2, 3 metros, una estela bastante pesada. Dejás huella por donde pasás y vos te vas y el aroma va a quedar ahí en ese cuarto por bastante tiempo. Perfume muy llamativo. Requiere de una vestimenta para mí mucho más formal. No veo que sea un perfume como para usarlo informal. Lo veo en ese sentido que hay que saber vestirlo, hay que saber portarlo. En cuanto a quién lo veo dirigido, yo, si bien es unisex, lo veo un poquito más inclinado al lado masculino por la parte bien maderosa. Pero sé que si no te gustan los perfumes que llevan la nota de rosa, a vos se te puede llegar a ser un poquito más femenino. A las mujeres también les recomiendo que lo prueben porque creo que en una mujer este perfume quedaría espectacular. Sería un perfume muy sensual, muy adictivo, muy llamativo y que no vas a pasar desapercibida a donde vayas. En cuanto a su edad, lo veo un perfume más maduro. No me imagino una persona de 20 años llevando este aroma. Sí lo veo para una persona de unos 30 años para arriba. Esa persona que quiera marcar presencia, marcar carácter, decir acá estoy yo y que se den vuelta a preguntar qué perfume tenés puesto, con este lo vas a lograr. En ese sentido el perfume es un 10 de 10. Así que para ir resumiendo, si te gustan los perfumes 100% orientales, ambarados, amaderados, con la nota de rosa y oud, te recomiendo que pruebes Oud Ispahan de la casa de Christian Dior. No es una compra a ciegas, primero si podés probalo. Espero que el video te haya servido. Como digo siempre, perfúmense que la vida es demasiado corta para oler aburridos y nos vemos en un próximo video en el Bodegón de los Perfumes. Chau.